1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pedazos de palas vamos a analizar en el vídeo de hoy para celebrar que Nox ha sacado ya su colección para 2025. Así que antes de que me consuman y me tapen entero todas estas palas, vamos a ir poco a poco, una por una, a analizar los nuevos cambios que ha hecho Nox para este año, las nuevas tecnologías, todas las variaciones que ha incluido, moldes, materiales, los deportistas con los que ha colaborado para sacar todas estas palas. Os daremos nuestras opiniones, de ayuda de la mano de nuestro monitor Sergi también sus sensaciones en pista, nos dará también su feedback. Así que vamos ya, que tenemos para un buen ratito, como podéis ver. Y bueno familia, esta es la primera de las 5 palas de tapia que vamos a analizar en el vídeo de hoy. Comenzamos con la Nox AT10 Genius Attack Aluminio by Agustín Tapia 2025. Para aquellos jugadores que buscan la máxima potencia sin dejar de lado el control. En su superficie cuenta con fibra de carbono 18K aluminizada para que las condiciones meteorológicas no varíen las condiciones de la pala. Continuando en la superficie tiene la tecnología Exclusive Spin, una tecnología que combina un rugoso 3D en el centro con un rugoso arenoso alrededor para poder añadir ese control y ese efecto a las bolas que golpeemos. En la parte del núcleo cuenta con goma MLD Black Eva, que con la fibra de carbono hace esta mezcla para poder tener esa dureza y esa potencia que buscamos en las palas de ataque. Su forma de diamante también, un grosor de 38 milímetros. Bajando a la parte media de la pala, cuenta con una tecnología llamada EOS Flap para mejorar la aerodinámica de la pala, que consisten en unas perforaciones en los laterales. Y bajando a la empuñadura seguimos con unas aristas refinadas que con la aerodinámica que contábamos del EOS Flap deja una pala muy potente y con un balance muy equilibrado. En la zona de la empuñadura contamos con la tecnología Pull System para reducir las vibraciones y la fatiga del brazo mientras jugamos. El tapón octogonal, novedad de Nox para las palas de este año. Y el Smart Strap, que consiste en un strap reemplazable, personalizable, para poder hacerlo a nuestro gusto y también añadir ese plus de higiene si así lo necesitamos. Las sensaciones que Nox nos transmite, pese a que ahora nuestro monitor Sergi nos dará las suyas, son de un golpeo cómodo, un tacto sólido y una dureza media. Así que vamos con la review de Sergi y que nos cuente sus sensaciones. AT10 Genius Attack, una pala obviamente ya solo por su forma diamante, que está destinada a un tipo de jugador que lo que busca es un juego ofensivo y sobre todo potenciar su juego aéreo. De todas formas, en defensa, yo le he notado obviamente un pelín exigente por el tema del balance, el balance se va hacia la punta de la pala, pero la verdad que le he notado bastante cómoda. Todo lo que es el tacto de bola es la 18K, es un tacto un pelín menos duro de la 12K y es una pala que la verdad que el tacto que he tenido, vamos, bastante cómodo. Sí que es cierto que bueno, pues el tema de dirigir la pala en movimientos rápidos de muñeca pues sí que me ha costado un poco más, pero bueno, esas son las características de la pala, que es una pala que está destinada sobre todo a juego aéreo y a potenciar el aspecto ofensivo. En la red sí que ahí, pues bueno, he notado bastante feeling con la pala. El tacto de la pala pues te hace controlar bastante bien la bola. Sí que es verdad que pues bueno, para movimientos rápidos a mí personalmente me cuesta un poco más, pero sí que es verdad que pues bueno, todo lo que es el juego aéreo, por ejemplo pues en la bandeja y en la víbora, la pala pues sí que es verdad que te ayuda bastante, porque al final el cabeceo de la pala hace que pues bueno, puedes acelerar un pelín de más. Y en la pegada pues bueno, una pala que bueno, lo que estaba buscando el jugador que se la compra sin duda lo va a obtener, que es pues bueno, potenciar sus golpes aéreos y nada, pues la verdad una pala que un pelín con unas características bastante definidas para un jugador que está buscando potenciar su juego ofensivo, pero que en defensa, a pesar del balance de la pala, es una pala que tiene buen tacto. Y bueno, esta sería la presentación de la Nox AT10 Genius Attack Aluminio by Agustín Tapia para 2025. Una pala, la verdad, que para todos aquellos jugadores que les gusta tener esa potencia, ese control, que juegan en los últimos metros de la pista, sin duda es una opción muy pero que muy importante a tener en cuenta. Y vamos con la siguiente pala. Seguimos con la Nox AT10 Genius Attack 12K Aluminio by Agustín Tapia 2025. Una pala muy similar a la que acabamos de ver, a la 18K, pero con una fibra de carbono en 12K. Seguimos contando con la tecnología Exclusive Spin en la superficie, que nos aportará pues esa combinación de
de rugoso 3D con rugoso arenoso para los efectos. En el núcleo contamos con la MLD Black EVA de nuevo, la tecnología EOS Flap para la manejabilidad y la aerodinámica de la pala. En la zona de las aristas también contamos con esas aristas refinadas para quitarle ese poquito de peso y seguir manteniendo esa aerodinámica. En la empuñadura contamos también con Pull System para que no fatigue las articulaciones el estar jugando en periodos prolongados o en algunos movimientos podamos mantener esa comodidad y no lesionarnos. De nuevo el Smart Strap también para poder intercambiarlo y el tapón octogonal en la parte de la empuñadura. Una pala muy similar a la primera que hemos visto, a la 18K, también de ataque con forma de diamante, de grosor también lo mismo, 38 milímetros, pero con un hilado de fibra de carbono algo menor, una 12K. Vamos a mandársela a Sergi y que nos cuente sus sensaciones en pista después de estar probando distintos tipos de golpeo con esta Nox AT10 Genius Attack 12K. Bueno, una pala que mantiene el balance alto, obviamente pues una pala enfocada a un jugador que busca potenciar el juego aéreo, el juego ofensivo. En defensa, el balance hace que sea una pala un pelín exigente cuando estás defendiendo. De todas formas, el tacto, que en la 12K es un pelín más duro que en la 18K, a mí personalmente me ha gustado bastante. Es un tacto un pelín más seco y a mí me ha gustado. Sí que es verdad que hace pues, la pala sea un poco más exigente en todo lo que son los golpes de control. En el aspecto ofensivo, una pala que me ha gustado bastante, sobre todo por lo que digo, por el tacto que es un poco más seco, a mí me ha gustado. No es una dureza estilo, pues bueno, otras palas que sí que notas que es una dureza intensa, que es difícil de controlar la bola, que requiere pues, que el jugador sea un jugador muy técnico. Es una pala que a pesar de que es dura, no es tan dura, es una dureza medio-alta. Entonces muy cómoda para todo lo que son los golpes, si lo que estás buscando es un plus de control y eficacia en el juego ofensivo, ahí lo vas a encontrar. Es una pala que para mí en golpes aéreos va bastante bien, sobre todo lo que es la bandeja y la víbora me da bastante control y sobre todo podía darle un plus más de potencia. En los golpes aéreos de remate me ha gustado bastante, aunque sí que es cierto que es bueno, el cabeceo de la pala hace que te va a ayudar, pero en el momento de igual el armado y la ejecución cuesta un poco. Si coges bien la bola, sí que es verdad que la bola sale disparada. Es una pala que sobre todo, lo que sí que he notado diferencia en la 18K es el rugoso, en esta sí que lo he notado un pelín más, en la 18K no tanto. O sea que es una pala pues bueno, que le recomendaría a un jugador un poco más, igual no nivel medio, un pelín nivel más avanzado y sobre todo que está buscando potenciar sus características ofensivas en el juego. En general la verdad que una pala que es bastante recomendable si lo que estoy buscando es una pala de ataque. Bueno, pues en tercer lugar, y no por ello menos importante, llegamos a la pala que muy probablemente veamos en las manos del Mozart de Catamarca este 2025, la Nox AT10 Genius Aluminio 18K by Agustín Tapia, con esa fibra de carbono aluminizada en la superficie que, como comentaba, va a hacer que no varíen las condiciones de la pala, pese a que el clima esté más caliente, más frío, más húmedo, menos seco, las condiciones no van a cambiar, va a seguir siendo igual de impresionante. Esa fibra de carbono 18K combinada con un núcleo MLD Black EVA multicapa para conseguir esa firmeza en los golpes. Tenemos en la superficie también la tecnología Exclusive Spin, como comentaba, ese rugoso 3D combinado con el arenoso para conseguir ese control y ese efecto en los golpeos de bola. La tecnología Pull System con esas dos bandas de elastómetro para conseguir ese agarre, esa manejabilidad, combinado con las perforaciones EOS Flap para hacerla una pala ligera y aerodinámica, que no cueste moverla, que se lleve fácil. En la empuñadura el tapón octogonal no iba a faltar ni mucho menos en esta versión de la AT10 para Tapia. La tecnología Pull System también para reducir las vibraciones y el Smart Strap para poder personalizarlo e intercambiarlo y ganar ese plus de higiene. Los colores, la verdad, un gris oscuro muy bonito con ese naranja y este color granate cobre en la cara interna, digamos, de la pala. Una pala muy bonita que sin duda veremos en las manos de Tapia muy probablemente casi al 99,9%. Y ahora nos contará Sergi sus sensaciones, pero ya os puedo adelantar que sin duda va a ser de las mejores para esta temporada. Bueno, la pala de Tapia, una pala obviamente pues forma híbrida, no tan redonda, un poco más estilo lágrima. En defensa, en mi opinión,
una barbaridad de pala. Todo lo que han sido los golpes en defensa pues me he sentido súper cómodo. El balance de la pala pues, hace que casi todo lo que es muñequear y golpes rápidos en defensa, la pala se siente como si fuese una hoja de papel. El tacto, esta es la 18K, es un tacto que es medio. La dureza es óptima para los jugadores que están buscando, pues eso, sobre todo dominar bien la bola, una pala que no es muy exigente con la dureza. Y luego sí que es cierto que en todo lo que son los golpes de ataque la he visto, a mi parecer, impresionante. Para mí es un pelín más dura que la del año pasado, no, a pesar de ser una dureza intermedia, comparada con la del año pasado creo que es un poco más dura, esta versión 18K. Todo lo que son los golpes en volea me ha parecido increíble, porque la verdad que la manejabilidad con la pala, si estás aquí en el centro y quieres cambiar a volea de derecha o volea de revés, te lo hace muy ágil. Y todo lo que son los golpes aéreos, más de lo mismo. Una pala que se mueve bastante bien, todo lo que son los golpes aéreos sí que es verdad que no me daba a dar el plus de una pala destinada pues eso, al juego ofensivo, pero que tampoco veo que restrinja mucho ese aspecto. Es una pala que la bola sale bien y a mi parecer una pala que, bueno, si el jugador está buscando ese juego híbrido entre defensa y ataque, es una pala pues muy recomendable. Llegando al ecuador de esta review, creo que es un buen momento para recordaros de que si os está gustando esta review y queréis que traigamos más colecciones para el 2025, dejaros un like y compártelo con tu pareja para ver cómo os podéis reforzar para el año que entra. Continuamos con la Nox AT10 Genius 12K by Agustín Tapia para este 2025. Una pala muy similar a la versión que hemos visto en la Attack, pero cambiando esa forma de diamante a lágrima en este caso. Sus 38 milímetros también de grosor, una fibra de carbono 12K, con una tecnología Exclusive Spin también, con el rugoso 3D en el medio y el arenoso alrededor, un núcleo multicapa MLD Black Eva. En las aristas tenemos de nuevo Leos Flap, las perforaciones que comentaba, para la aerodinámica y el manejo de la pala. Nox nos comenta que tiene un tacto sólido y una dureza media alta, quiere decir que no va a ser tan potente como la pala de ataque, pero también va a ser una pala que nos va a ayudar a tener ese punto medio, a trabajar los puntos, sin duda. Una opción a tener en cuenta si tienes que cambiar tu pala, una combinación de colores granate y gris también muy elegante. Es buen momento también para entrar en profundidad en la tecnología Pulse System, que hasta ahora la habíamos mencionado pero no habíamos llegado hasta el final. Es una tecnología que consiste en que de mitad de la pala para abajo son unas aristas refinadas que van a mantener el equilibrio y así reducir las vibraciones que bajan al brazo del deportista. Que en la parte de la empuñadura, como comentaba, gracias al tapón octogonal y a la tecnología del Smart Strap, tenemos una comodidad y una personalización extra. Y bueno, ahora nos comentará Sergi en pista qué tal le parece, pero sin duda también es una pala muy equilibrada, que tenemos esa potencia también, sin dejar de lado el control. Así que para trabajar esos puntos puede ser una acción muy pero que muy importante para este 2025. AT10 Genius 12K, la versión de pala, pero con una dureza un pelín más alta. Todo lo que son los golpes de defensa, la pala se mueve estupendo, una forma híbrida que me permite cambiar bastante rápido en la toma de decisiones. Si tengo que jugar derecha de revés, una pala que se mueve estupendo. El tacto de la bola lo he notado, pues bueno, una dureza es intermedia alta, un poco más dura que la 18K, pero tampoco se pasa con la dureza. Todo lo que son los golpes, a mi parecer, la pala va increíble, todo lo que a mí esa dureza me gusta bastante y me hace bastante fácil la tarea en defensa, porque es el tacto que bueno, considero que a mí es el que mejor me va, y además es una pala que se mueve muy rápido. Si el jugador está buscando una pala que en defensa se mueva bien y que tenga un tacto un poco más duro, esta es una decisión de pala, la verdad que vamos, yo aconsejo seguro. En golpes en la red, a mí me ha gustado bastante, es una pala que se mueve muy ágil, todo lo que son los golpes de volea. Puedo mover la pala muy rápido, puedo coger siempre la bola por delante porque puedo moverla un segundo antes, igual que quizás otras palas que sí que tienen el balance un poco más alto. Y el punto de dureza en ataque a mí me gusta bastante porque es un tacto un poco más seco que la de 18K, y todo lo que son los golpes aéreos, la verdad que he tenido bastante feeling con la pala. En el remate sí que he notado la diferencia con la de 18K en que quizá esta es un poco más dura. Igual la 18K despide un poco más, pero bueno, esta tampoco es que restrinja el aspecto ofensivo en cuanto al remate, pero la verdad que la bola, a pesar de ser un poco más dura, sale bastante bien. Bueno, pues como quinta pala en esta review de Nox para 2025 tenemos la pala del Canoso, la Nox ML10 Quantum 3K by Miguel Lamperti para 2025. Una pala con la que Nox va directita, pero directita, a ganar por tercer año consecutivo el premio a la mejor pala híbrida, predominando el control. Premio que otorga Testea Padel,
se lleva este premio porque es así, es una pala muy equilibrada, cuenta con una fibra de carbono 3K, el rugoso de la tecnología Exclusive Spin, con el 3D en el medio y el arenoso alrededor, un núcleo de HR3 Color Eva, con un naranja que va a juego con el resto de la pala. Ya hablaremos ahora de lo estética que es, que a mí personalmente es de las que más me gusta de esta colección a nivel estético. Como comentaba, sus dos anteriores versiones ganaban el premio a la mejor pala híbrida de Testea Padel. Nox no se ha quedado atrás, ha decidido seguir reinventándose y ha vuelto a utilizar nuevas tecnologías y un molde rediseñado. Tenemos en la superficie la pintura reactiva llamada Photochromic Paint y un tacto intermedio para sentirnos cómodos y fluir a la perfección en la pista. Bajando de la superficie contamos de nuevo con la EOS Flap, en la empuñadura la tecnología Pull System y el Smart Strap y el tapón octogonal. Y bueno, ahora nos comentará Sergi en pista, nuestro monitor, las sensaciones, pero una pala hecha al estilo y semejanza de Lamperti, con esa HR3 Color Eva que tanto le encanta. Sin duda también una de las favoritas en cuanto a una pala equilibrada para aquellos jugadores que no se decidan o les guste variar entre posiciones de más ataque o de defensa. Una pala con la que van a poder competir, llevar su juego al siguiente nivel y bueno, seguir disfrutando de este gran deporte. La ML10 de Lamperti, una pala que bueno, es quizá ya una bandera de los jugadores que buscan una pala híbrida. En defensa es una hoja de papel, se mueve muy bien. Sí que es cierto que he notado un poco que la dureza este año quizá es un pelín más alta, es mi opinión, yo la he notado un poco más dura que la del año pasado. Entonces ese tacto a mí me gusta y bueno, en defensa se mueve bastante ágil, una pala que en defensa, vamos, es muy manejable. En golpes cerca de la red sí que es cierto que pues quizá el balance que no es tan alto en la pala pues no me va a ayudar en el golpeo, pero sí que es cierto que la pala es bastante reactiva, entonces compensa el aspecto del balance con que la pala la verdad que tiene bastante buena salida de bola. Todo lo que son pues golpes en red, la verdad que también pues la pala muy manejable, y yo quizás se la recomendaría a un jugador que lo que está buscando es pues bueno, una pala no tan específica en el juego ataque ni en el juego defensivo, una pala híbrida. Jugador que pues bueno, quiere potenciar su juego todo más o menos en un nivel estándar, tanto en la posición de ataque como en defensa, pues una pala bastante recomendable. Llegamos a las últimas 3 palas de esta review de Nox para 2025 y contamos con la pala del bombardero Leo Augspurger, la Nox LA10 Quantum 12K by Leo Augspurger para el 2025. Una pala que se caracteriza con su estilo de juego, con esta forma diseñada para el ataque, su fibra de carbono 12K, con la tecnología de Exclusive Spin también en la superficie, combinando ese rugoso 3D y el arenoso, un núcleo de HR3 Color Eva, de nuevo la tecnología de EOS Flap para la aerodinámica, el Smart Strap, el tapón octogonal y la tecnología Pull System en la parte de la empuñadura, para hacerle una pala potente, para hacerle una pala manejable, ligera de llevar y pegar esos cañonazos que pega el cheeseburger en pista. Una pala que también viene con la pintura reactiva Photochromic Paint como la de Lamperti, que no quiero deciros más, pero tiene sorpresitas si jugáis a la luz del sol. A tema estética también es una pala muy elegante, con esos tonos plateados, podéis ver aquí también el reflejo, esos grises, esos oscuros, que combinan con ya os comentaba, la pintura reactiva, que esta parte es blanca, pero bueno, os lo dejo a vuestra experiencia cuando la probéis. Y bueno, un grosor de 38 milímetros, muy ligera. Ahora nos comentará Sergi también las sensaciones en pista, pero bueno, una pala, como comentaba, que se ajusta muy bien al estilo de juego agresivo, de ataque, de potencia de Leo Augspurger. Y si es la pala del cañonero, obviamente que tiene que estar hecha para dar cañonazos, sí que sí. Y bueno, por mucho que sea una pala que podamos disfrutar en los últimos metros y para dar esos golpes potentes, gracias a las tecnologías de Leo's Flap crea un balance como en la primera versión ataque hemos visto de la de Tapia, que una pala hecha para el ataque esté muy bien equilibrada y tengamos también una pala polivalente, sí que obviamente enfocada al ataque, pero una pala muy polivalente para poder jugar en pista y poder dar ese tipo de golpeos más variados en pista. LA10, la pala de Leo Augspurger, la verdad que es bueno, ya por la forma se nota que es una pala que está destinada a un tipo de jugador. El balance es bastante alto, la pala es bastante cabezona, sí que es cierto que en golpes de defensa
La he notado un pelín pesada y sobre todo por el balance, que me costaba un poco moverla, pero sí que es verdad que pues bueno, luego en golpes de ataque me parece un cañón. Tanto en la volea como en los golpes aéreos es una pala que se nota que es bastante reactiva, a pesar de que es una dureza que creo que es intermedia alta, pero la bola sale bastante bien, es muy reactiva. Todo lo que son los golpes aéreos, pues bueno, si lo que está buscando el jugador es una pala que le potencie el juego aéreo, le potencie la pegada, todo lo que es el aspecto ofensivo del juego, es una pala bastante recomendable. Nota que está hecha pues, para un jugador con bastante carácter como es Leo Augusburger y vamos, es una pala que sin duda va a estar ahí en la pelea con las mejores palas de ataque de este año. Y bueno, antes de pasar con la última pala de la serie Luxury para este 2025 de Nox, creo que es un buen momento para recordaros de que si os está gustando esta review y queréis que traigamos más colecciones nuevas de palas al canal, dejaros un like y compartirlo con vuestra pareja de pádel para ver cómo reforzáis para la temporada que entre. Llegamos con la TL10 Quantum de Tino Libac, 12K para este 2025. Una pala algo más equilibrada que la versión que acabamos de ver de Leo Augusburger, también pareciéndose al estilo de juego de Tino. Una pala que cuenta con una fibra de carbono 12K en la superficie, con la tecnología de Exclusive Spin también, con ese 3D y esa textura arenosa para dar esos efectos a la bola. Un núcleo de HR3 Color Eva, también como la de Lamperti, a juego en azulito, con el azul de fuera. Tiene un grosor de 38 milímetros también, como todas las que hemos visto anteriormente. La pintura reactiva Photochromic, que para aquellos que jueguen en exterior y se la vayan a comprar, que lo vean por ellos mismos con sus propios ojos, no les voy a chafar yo la sorpresa. Y bueno, una pala con la que cuenta también con las tecnologías que hemos visto anteriormente, el EOS Flap, el Pull System para no cargar el codo cuando jugamos esos puntos más arriesgados o cuando jugamos un largo periodo de tiempo, el Smart Strap también, personalizable para el tema de la higiene, para el tema de personalizar nuestra pala, esa comodidad también que ganamos con el Pull System en la empuñadura. Nox con esta pala nos brinda un golpeo cómodo, con un tacto intermedio, aunque ahora Sergi nos contará sus sensaciones en pista. Y bueno, una pala también muy a tener en cuenta, muy equilibrada, sin duda una gran colaboración para este 2025 de Nox con Tino. Vemos lo que nos cuenta Sergi y vamos con la última pala de esta review. La TL10, la pala de Tino Libac, una pala muy híbrida, una pala pues bueno, para el jugador que está buscando un juego que es así intermedio, que no quiere potenciar el ataque ni quiere potenciar la defensa. Es una pala que en defensa me ha parecido súper ágil, se mueve muy bien, la dureza media alta, me ha gustado mucho el tacto, he estado bastante cómodo con ella, se mueve muy rápido y bueno, todo lo que es en defensa la verdad que me ha encantado la pala. En ataque sí que es cierto que pues por arriba no nos va a ayudar, pero todo lo que es la agilidad y la salida de bola la he disfrutado bastante. Notaba que la bola no me salía quizá demasiado rápida por la dureza de la pala, pero sí que es cierto que si el ritmo de bola pues es alto, es una pala que me va a ayudar a que la bola quizá no me flote mucho. Una pala que por arriba pensaba que no iba a disfrutarla mucho, pero luego cuando me he puesto a hacer bandeja y a pegar, la verdad que me ha gustado bastante. Es una pala que, pues bueno, que le recomiendo al jugador, quizá por la dureza, no a un jugador intermedio, a un jugador pues ya con un nivel un pelín más alto, y bueno, al jugador que está buscando pues ni potenciar el juego de ataque ni el de defensa, que está buscando un juego más o menos general. Y bueno, pasando a la última pala de esta review de Nox, llegamos a la AT10 Pro Cup Hard de Agustín Tapia. Sí que es verdad que pasamos de la serie Luxury a la serie Pro, pasamos a una categoría de palas algo más para ese nivel intermedio, una pala algo menos profesional, especial si estás comenzando y subiendo niveles en tu andadura en el mundo del pádel. Priorizando la potencia sobre el control, Nox en esta pala nos trae una fibra de vidrio EV50 en su superficie, combinado con un núcleo EV50 y un acabado metalizado, para poder disfrutar de un tacto sólido y una dureza de nivel medio. En esta categoría de Nox también nos va a brindar la tecnología Smart Strap y el tapón octogonal. Una pala también con Photochromic Paint, de nuevo, sorpresa para quien la vaya a probar, a quien la vaya a disfrutar. También añadir en la parte de la superficie, contamos con un 3D hexagonal que
ocupa toda la pala, a diferencia de las anteriores donde el rugoso 3D se encontraba en la parte central y alrededor arenoso. En esta contamos con un 3D hexagonal que está en toda la superficie de la pala. Grosor también 38 milímetros. Como comentaba, para un jugador algo menos profesional, que se está desarrollando poco a poco, que puede manejar esta pala con total comodidad, que no le va a quedar grande, que no se va a ver sobrepasado por la pala y con la que se puede sentir muy pero que muy cómodo. La T10 Pro Cup, el molde es el mismo que el de la de Tapia. Quizá lo que sí que cambia es los materiales. Esta es fibra de vidrio, es una pala pues bueno, que la verdad que en defensa he disfrutado bastante, se mueve bastante ágil. El tacto con la bola es bueno, sí que es verdad que pues bueno, al ser fibra de vidrio quizá la goma no es tan dura. Y bueno, en golpes en ataque sí que es verdad que pues bueno, tampoco ayuda demasiado. Sí que es verdad que la bola sale bien, tiene buena salida de bola, pero bueno, no es una pala que me vaya a ayudar, por ejemplo, en el remate por 3 ni en la pegada. Sí que es cierto que la verdad que la he visto bastante manejable, una pala que pues bueno, no molesta, pegues donde pegues, la verdad que la bola sale bastante bien. Esta es una gama inferior que las Luxury. Si lo que está buscando el jugador es una estética pues parecida a la de Tapia, pero tampoco quiere buscar las características que tiene ni tampoco se quiere gastar el dinero que vale pues quizá la de Tapia, es una opción bastante recomendable. Una pala pues bueno, que le recomiendo al jugador intermedio. Quizás si hay un jugador avanzado que le sigue gustando la fibra de vidrio y la disfruta, pues bueno, es una pala que también pues yo recomendaría. La verdad que yo he estado bastante a gusto con ella. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, analizando las palas de Nox para este 2025. Espero que os haya gustado. Os dejamos el huequito en comentarios para que nos deis vuestra opinión de cuál es la que más os ha gustado, cuál será la que probablemente os cojáis para este año que entra. Si queréis ver alguna pala que hayáis echado de menos en esta colección, también os lo podéis dejar en comentarios. Si queréis ver cuáles podemos comparar entre ellas para dejar claro los puntos flacos y los puntos fuertes de cada una cuando las comparemos, también podéis dejarlo en nuestra caja de comentarios. Al igual que os dejo también el botón para suscribiros al canal de Zona de Pádel, donde tenéis mucho más contenido sobre palas, sobre zapatillas, sobre todos los artículos que podéis encontrar en nuestra tienda. Y aquí también os dejamos otra review de una pala como es la Vertex 04 este 2025 de Bull Paddle. Así que sin nada más que decir me despido y hasta el próximo vídeo.